de Buenos Aires. El tópico de este encuentro es nada menos que docencia jurídica, nada será igual. Comenzaremos con las disertaciones por nuestro hospedador, justamente la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la exposición del doctor Álvaro Augusto Pérez Juárez, catedrático de la UNAM, hasta hace poco menos de un año presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, y actualmente magistrado de la 8ª Sala Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México. Tiene la palabra, estimado maestro. No lo estamos escuchando acá. Correcto. Perfecto. Buenas tardes. Gracias, Andrea. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es verdaderamente un honor el poder participar en este seminario internacional que tiene un sabor realmente, como su título lo dice, angustias, temores, desventuras y esperanzas. Y pues primero quiero dejar un recuerdo y un reconocimiento patente para un gran amigo de todos nosotros, el doctor Hugo Contreras Lamadrid. Realmente él está presente aquí y él es el motor, o fue el motor de este seminario que siempre ha enlazado tanto a la Universidad Nacional Autónoma de México como a la Universidad de Buenos Aires. Entrando en materia, yo me quiero enfocar a la administración de justicia. A raíz de la pandemia, específicamente, nos toma, como a todo el mundo, desprevenidos. Y el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, de la Ciudad de México, es un tribunal verdaderamente enorme. Solamente para dar una dimensión del mismo, tiene el tamaño prácticamente de 12 países centroamericanos. Conoce prácticamente tenemos más de 459 operadores jurídicos a nivel de jueces y magistrados, y una plantilla de aproximadamente 11,000 trabajadores, 11,000 operadores de justicia. Por razones de la organización constitucional y procesal, este tribunal conoce, por la cuestión de competencia concurrente, conoce de juicios en materia mercantil prácticamente de toda la República. Entonces, imagínense que asuntos de cuantía verdaderamente importante y que mueven la economía de muchas regiones, de muchas entidades federativas del país, conoce este tribunal. Cuando este tribunal, y estoy refiriéndome específicamente a la materia civil y mercantil, y en este acto hago énfasis en la materia mercantil. Imagínense que a partir de un día se suspende la administración de justicia. Ante esta situación, es evidente que un país no puede vivir sin seguridad jurídica y tampoco sin que exista administración de justicia. El Consejo de la Judicatura de esta ciudad, mediante un acuerdo del 17 de marzo de este año, establece específicamente el plan de contingencia para afrontar esta pandemia. Con ese motivo, se autorizó la suspensión de labores y, en consecuencia, la suspensión de términos procesales a partir del 18 de marzo, reanudando labores por diferentes, fue postergando el reanudar labores hasta el 3 de agosto de este año, y esto en función del acuerdo 3-22/2020. Es evidente que los órganos jurisdiccionales en materia penal y jueces y juezas del sistema procesal penal acusatorio, de control, de ejecución y del Tribunal de Enjuiciamiento, ellos no suspendieron labores por razones propias de la naturaleza de su competencia. Solamente voy a hacer un referido de las acciones que el Consejo de la Judicatura establece y después sacar la conclusión en este tema. El 7 de mayo del 2020 se generan las convivencias materno-infantiles a través de la modalidad de videollamadas en el Centro de Convivencia Familiar, supervisado de este Poder Judicial.
El 7 de mayo de este año se implementa la línea telefónica de apoyo y contención psicoemocional para las y los usuarios de la Coordinación de Intervención Especializada para Apoyo Judicial. Y aquí recalco, es tal la trascendencia de esta pandemia que inclusive el tribunal se preocupa por dar apoyo a todos los operadores jurídicos para manejar adecuadamente este tema. El 11 de mayo de 2020 se dan los lineamientos para el otorgamiento de medidas de protección por medios electrónicos y telepresencia de conformidad con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en esta ciudad. Esto, sin duda alguna, es algo verdaderamente importante, sobre todo que ante la imposibilidad de salir y este reclutamiento en casa, pues sin duda alguna generó que la violencia intrafamiliar desafortunadamente se disparara. El 10 de junio del 2020 se determinó también autorizar la habilitación del sistema de citas electrónicas de atención de usuarios en el portal de Internet del Poder Judicial de esta ciudad, con la finalidad de que cualquier persona interesada que necesite el servicio de oficialía de partes comunes de salas y juzgados obtengan citas para la presentación de demandas y escritos ante dicha oficialía. El 10 de junio de este año se dan los lineamientos de seguridad sanitaria para este Poder Judicial. El 26 de junio, los lineamientos para la implementación y el uso de mediación y facilitación virtual en el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la Ciudad de México. Aquí recalco algo muy importante. Durante mi responsabilidad al frente del tribunal, quiero también señalar la brillante labor que tuvo Hugo Contreras Lamadrid, quien fue director específicamente de este centro. Y ella visualizaba la necesidad de la implementación electrónica de acceso a la mediación. Es importante destacar que en estos nuevos tiempos y específicamente en estas esperanzas del seminario es que se disminuya la litigiosidad en la solución de los conflictos. No todo necesariamente debe de llegar a el enfrentamiento ante tribunales. El 26 de junio se da el calendario de capacitación virtual del sistema de gestión judicial. El 25 de junio, las directrices para el trámite en línea de los servicios de búsqueda de datos de revisión o devolución de expedientes o TOCAS. El 30 de junio, los lineamientos para la práctica de notificaciones electrónicas. Estoy hablando en materia civil y familiar. El 30 de junio, también los lineamientos para el funcionamiento de una oficina virtual en materia civil y familiar. El 10 de junio, lineamientos para la implementación de procedimiento en línea y la celebración de audiencias a distancia en materia civil y familiar. El 10 de julio se autoriza que a partir del 13 de julio de este año se habilite la recepción de promociones electrónicas autenticadas con firma electrónica ante la oficina virtual de la Oficialía de Partes Común. El 6 de agosto se autoriza la suspensión de términos procesales en las salas civiles y familiares, juzgados civiles y familiares de proceso escrito y proceso familiar, así como la de los juzgados de cuantía menor única y exclusivamente respecto de los días en los que los citados órganos jurisdiccionales laboran y desarrollan sus actividades a puerta cerrada. Con motivo de la pandemia, los órganos jurisdiccionales laboran un día a puerta cerrada y otro día con atención al público, a efecto de disminuir el riesgo de contagio. Sin duda alguna, esto generará, desafortunadamente, que los juicios, que los procedimientos tengan una demora. Esto nos queda perfectamente claro. Sin embargo, es importante prever que no se puede colapsar el Poder Judicial de esta ciudad. En el momento en que este Poder Judicial se colapse, pues evidentemente la actividad económica, no solo de la Ciudad de México, sino del país, se vería nuevamente paralizada. El 26 de agosto de este año se autoriza la tramitación electrónica
del formato de asignación de sala para la revisión de expedientes a las salas cuando se promuevan los recursos correspondientes. El 26 de agosto, los lineamientos del sistema de citas electrónicas para la atención a las personas usuarias, de la consulta de expedientes. El 28 de agosto se autorizó que a partir del 31 de agosto sea la oficialía de partes de la Unidad de Gestión Administrativa en Oralidad Familiar quien se encargue de recibir las promociones de los juzgados de proceso oral. Esto solamente lo dije enunciando, porque ¿qué es lo que nos indica específicamente esta serie de lineamientos y de acuerdo del Consejo de la Judicatura? Que hoy por hoy se hace necesario el utilizar las herramientas que ya tenemos afortunadamente al alcance para solucionar las controversias. Específicamente, se debe de implementar a la brevedad, en ese camino vamos, se debe de implementar a la brevedad el acceso y la constitución del expediente digital y la justicia a distancia. Esto, además de que beneficiaría en muchos aspectos de agilidad y que sería un proceso sumamente ecológico y amigable, nos genera también la certeza de poder enfrentar adversidades como la de esta pandemia. El contar con este sistema podrá hacer efectiva la justicia a la puerta de los justiciables. Sé, y aquí abro un paréntesis que creo que puede generar polémica, sobre todo para los puristas en materia del derecho procesal, que siempre se ha señalado que el juez preside las audiencias, pero las audiencias se pueden presidir también de manera virtual. Como al día de hoy se ha venido haciendo en materias, por ejemplo, como la penal, en materias como la familiar, en donde ya inclusive se permiten algún tipo de procedimientos en línea que ya se están implementando, y que eso nos genera la bondad. Sabemos muy bien de que los procesalistas hemos dicho en muchas ocasiones que el órgano quien decide, el juez, debe estar de primera mano en contacto con los justiciables, que el lenguaje corporal, que la inmediación, la justicia cara a cara es importante. Sí, sí es importante, pero creo que los medios electrónicos debemos echar mano de ellos para solucionar este tipo de problemas. Todos los acuerdos del Consejo de la Judicatura que tienen que ver con la pandemia están en una liga que yo les haré llegar y espero que se le dé la difusión correspondiente para que puedan consultar el alcance de todo esto que yo les acabo de enunciar. Eso es por cuanto hace al aspecto administrativo en este tribunal de impartición. Pero la pregunta es, ¿y qué sucede? ¿Y qué viene en cuanto a la justicia para esta ciudad y para este país? Ya se ha apuntado desde las primeras conferencias de este seminario el tema del rebus sic stantibus y el pacta sunt servanda. Eso definitivamente nos va a ocupar en el futuro inmediato en este tribunal. Y nos va a generar una serie de interpretaciones, de reflexiones y de jurisprudencia y de criterios que se deberán ir sentando poco a poco. Ustedes saben muy bien que el camino que había tomado el derecho sustantivo en México en materia civil era el de pacta sunt servanda. Deben ser las obligaciones puntualmente cumplidas. Cuando cambian las condiciones, como son las de esta pandemia, pues evidentemente se da un cambio en el incumplimiento de la obligación. Sin duda alguna va a haber una variedad de incumplimientos. Y esa variedad de incumplimientos van a tener que analizarse de manera específica y caso por caso.
¿Por qué lo digo así? Porque en esta República Mexicana, en las entidades federativas, no hubo una uniformidad en cuanto al manejo de la suspensión de actividades. Ya lo apuntaba el doctor Sergio García Ramírez en su intervención en este seminario. El Consejo de Salubridad General, que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no fue quien llevó las directrices. Posiblemente hubiera existido uniformidad, sin embargo, no existió uniformidad. ¿Qué es lo que esto necesariamente va a generar? Pues va a generar que caso por caso se tenga que analizar a través de todo el bagaje probatorio que se va a tener que llegar por parte de los justiciables, en qué condiciones se puede dar la situación de no responder de una obligación o de la disminución de la carga obligacional originalmente pactada. Solamente dejo para reflexión, no la lectura, solo la cita de algunos preceptos del Código Civil de la Ciudad de México. El artículo 1796 y el artículo 1796 bis del Código, así como el artículo 2111, que serán de interpretación obligada ante esta pandemia. Agradezco su atención y las esperanzas que tenemos son que esto nos permitirá crecer en aquellas áreas de oportunidad que hemos visto hace falta colmar. Y es echar mano de las herramientas tecnológicas sin ataduras a atavismos procesales estrictos. A partir de la reforma a la Constitución del 2011, específicamente del artículo 1, el principio pro persona, creo que nos da la herramienta necesaria para cristalizar esta esperanza. Muchas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes. Muchas gracias, estimado Álvaro Augusto Pérez Juárez, por sus palabras y por su invitación a seguir pensando en estos temas que han motivado la realización de este seminario internacional. Bueno, seguidamente le daremos la palabra al catedrático por la Universidad de Buenos Aires, doctor Ricardo Rabinovich Berman, quien me ha pedido que ahorrara el tiempo en contarnos, en compartir con ustedes su tan copioso currículum. Solo quiero señalarles que es el director del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, tiene la palabra, estimado Ricardo. Muchísimas gracias, querida profesora. Ante todo, decirles que tengo una mezcla de alegría y tristeza. Alegría por estar aquí compartiendo este espacio con una universidad por la que siento un respeto tan enorme como es la UNAM, y al mismo tiempo tristeza porque esto de estar en México y no estar en México es insoportable. O sea, adoro a México, a la cultura mexicana, a la comida mexicana, a los amigos y amigas que tengo en ese país increíble, que por otra parte, como ya se sabe, es el país donde nos exiliamos los argentinos, por definición, y uno de los pocos países del mundo, quizás el único en el que a los argentinos nos quieren, en general. Pero además, esto de decir, voy a estar, les decía a los amigos, hoy a la tarde tengo una conferencia en México, y decía, uy, qué lindo, no, qué feo, porque voy a estar en mi casa. Lo lindo sería estar en México en serio, no estar acá. Pero bueno, ojalá que pueda volver. Yo normalmente en este año siempre estoy dando un curso de doctorado en Saltillo, en el norte. Y este es el primer año en varios que no estoy, así que doblemente triste. Pero quiero realmente agradecer por la inclusión mía en medio de nombres y figuras tan valiosas, el brillante profesor Álvaro que acaba de exponer, en algunos aspectos bastante coincidente con algunas cosas que voy a tratar humildemente ahora,
Y mi reconocimiento al brillante profesor doctor Gossaini, que ha tenido la enorme delicadeza de incluirme en esta lista, más allá de que yo no me lo mereciera. Así que, dicho esto, voy a pasar a compartir pantalla. Esto es lo que estoy haciendo en este momento y este es el nombre que le he dado a la presentación de hoy, que espero genere, como decía también el doctor Álvaro con respecto a la de él, intervenciones y preguntas y debates, ya que no insultos, posteriores. La cuestión que he planteado es docencia jurídica. Ya nada será igual. A ver, vamos, nada va a ser igual en nada. Nada va a ser igual en nada. Yo nunca había usado, fuera de cuando he estado alguna vez en un hospital por razones de salud o de visitar personas amigas, o cuando hago mis trabajos aquí en casa de pintura y esas cosas, nunca había usado una mascarilla. Y ahora resulta que la mascarilla forma parte del atuendo cotidiano. Uno se preocupa mucho menos de si tiene o no tiene calzoncillo que de si tiene o no tiene mascarilla. Entonces, nada va a ser igual, nada va a ser, en ningún aspecto va a ser igual después de esto, y por mucho tiempo. Pero en la docencia jurídica tampoco. Hay una palabra griega que se usa mucho en teología cristiana, que es la palabra epifanía. Etimológicamente hace referencia a una luz que está arriba, por eso se utiliza la expresión para la llegada de los Reyes Magos a ver a Jesús en el pesebre, en Betlehem, porque pone al mismo tiempo la estrella que está arriba y en evidencia algo que no se sabía, que no estaba claro, que es el carácter de Mesías del hijo de Miriam. Ahora, yo creo que hay epifanías permanentes, o sea, cosas que estaban, que se sabían, pero que no estaban totalmente claras, de repente hay una luz y se vuelven claras. Y esto en materia de docencia jurídica, tanto de grado como de posgrado, nos lleva a preguntarnos y a pensar una cantidad de cosas que el COVID-19 ha puesto en evidencia. Venimos cultivando, queridas amigas y queridos amigos, una manera de enseñar el derecho que tiene raíces en el momento en el cual, aparentemente durante el siglo XII, se comienza a enseñar derecho en las universidades. Es una forma basada en la clase llamada magistral, con un magíster, con un profesor o profesora, ahora en aquellas épocas no, que habla y un grupo de gente que escucha y anota. Luego tiene la contrapartida de la ida a las bibliotecas y la consulta en libros, en anuarios de jurisprudencia, en documentación que está impresa y guardada en anaqueles. Ese es el proceso como lo venimos conociendo, con una enorme importancia de la memoria. O sea, es muy común ver en las facultades de Derecho, incluso en la mía principal, que es la Universidad de Buenos Aires, es muy común ver alumnas y alumnos caminando con algún libro, a veces realizando una especie de zalemas orientales, como diría Borges, que parece que estuvieran rezando y que están memorizando, aprendiendo textos, porque esos textos son textos que les piden de memoria. O sea, una cantidad de jóvenes que están perdiendo los mejores años de su vida y que realmente están terminando unas carreras que no sirven absolutamente para nada, que son de una inutilidad pasmosa. Esto lo sabemos y lo venimos continuando fundamentalmente por tradición. La tradición es algo que puede ser muy lindo y también puede ser la peor y más odiosa de las trampas en una cultura. Las aulas basadas en una profesora o profesor que entra y habla y se sabe todo y se habla todo, y los alumnos que callados y calladas miran y escuchan y anotan y
tienen prohibido pensar, como si hubiera un cartel enorme adelante con una franja roja que dijera prohibido pensar, y el culto de los grandes profesores, esos grandes maestros iluminados y de libros sacrosantos, el libro de la cátedra. Profe, ¿cuál es el libro de la cátedra que vamos a usar? El libro de la cátedra es el libro del titular. Y cuando se termina, se dice, es palabra del titular. Te alabamos, oh titular. Amén. Etcétera, etcétera. Y los exámenes son volcar lo que está en el libro del titular. Y si, hombre, si te olvidas una coma, es un punto menos. Y si te olvidas un paréntesis, 2 puntos menos. Y si te olvidas un párrafo entero o cambias una palabra por un sinónimo, ay, 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 estás perdido. Lo que ha generado en general unas facultades de derecho soporíferas, terriblemente, terriblemente generadoras de bellos y bellas durmientes que tratan de sobrevivir a como dé lugar haciendo dibujitos o generando conquistas de tipo sexual o afectivo o inaugurando grandes amistades como al final de la película Casablanca. Lo cierto es que un día llegó Wuhan. Un día empezó con algunas personas en China que parece que estaban un poco más que resfriadas, de repente, caramba, en Italia la gente se enferma, luego la cosa llegó a América, etcétera, etcétera, y de repente nos volvimos todos locos. Empezamos a desinfectar horrorosamente, buscando por todos lados, empezamos a comprar papel higiénico. Yo estaba en Cataluña, en Girona, que es mi segunda universidad y donde paso una parte del año cuando no hay peste, y fuimos con mi compañera a comprar, como todo el mundo, al supermercado. Y adelante mío había una señora que llevaba 2 carritos, todos llenos de papel higiénico. Entonces la señora de la caja le dijo, ah, señora, ¿tiene usted algún problema de salud? Y la señora dijo, no, no, es que se viene un momento muy difícil. Bueno, evidentemente la gente calculaba que por el momento muy difícil iba a tener un problema gastrointestinal. Pero lo cierto es que no sabemos cómo vamos a reaccionar. Es increíble que uno de los primeros bienes que se terminó en todos lados fue el papel higiénico. La gente salió a comprar papel higiénico, pero todos salimos a comprar todo, a comprar alimentos no perecederos, a comprar todo. Era como si hubiera estallado la guerra atómica. Se cerraron las fronteras. En Europa, esto es algo impensable desde el acuerdo de Schengen. Esta es la frontera, por ejemplo, que queda cerca de Girona, la frontera en Portbou, la frontera pasando, esta no es en Portbou, es en Junquera, pasando de Cataluña a Francia. Y para que ustedes se den una idea, cuando yo estoy en Cataluña, yo me voy 2 veces por semana a Francia a comprar vino y queso, ¿no? Uno cruza las fronteras sin darse cuenta que cruzó las fronteras. Las fronteras se cerraron. De repente las fronteras se cerraron. Esto no pasaba en Europa desde que se estableció el Tratado de Schengen. Las fronteras en América se cerraron. Las fronteras, familias quedaron separadas. Nosotros tenemos nuestro hijo mayor que vive en Santiago de Chile. Quedó como si estuviera del otro lado del muro de Berlín. Aprendimos que había vuelos de repatriación. Bueno, nosotros volvimos a la Argentina en un vuelo de repatriación. Por supuesto, todo el mundo a 1,5 metros de distancia y usando mascarillas, y etcétera, etcétera. Y aprendimos a usar cosas rarísimas en la cabeza y a ver cómo podíamos hacer para no contagiarnos. Y ya en ese momento, Giorgio Agamben dijo muy sagazmente, como suele hacerlo, cuidado porque el enemigo no es un enemigo invisible, estamos visualizando el enemigo en la otra persona. Los gobiernos empezaron a cuidarnos a veces mucho más allá de lo que les corresponde desde el punto de vista jurídico, cuidarnos, y a transformarnos a todos en imbéciles, especialmente las personas mayores de, por ejemplo, 70 años. En Buenos Aires hubo un proyecto que por suerte no se llevó adelante, de prácticamente confinamiento de las personas mayores de 70 años, lo cual incluía a decanos y decanas de facultades, a premios Nobel, etcétera, etcétera, a personas en pleno y absoluto dominio de lo que hacen y lo que no hacen, y sin embargo la consideración de que somos todos imbéciles, que somos todos niños de pecho, y tiene que venir el papá Estado, por cierto papá, porque las mujeres gestionaron muchísimo mejor la cuestión que los hombres, para venir a decirnos qué es lo que podemos hacer y no podemos hacer. Las aulas quedaron vacías. Las aulas quedaron vacías. En todo el mundo las aulas quedaron vacías. Creo que fue el momento de gloria de la chiquita esta nórdica, la Greta, que venía pidiendo que se vaciaran las aulas, y se ve que lo rezó bien,
porque de repente las aulas le quedaron vacías, como ella quería. Esta foto la saqué ayer, la saqué especialmente para esta charla, la saqué ayer. Esta es la sala de profesores de mi facultad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Normalmente esto es un bullicio insufrible, es difícil a veces conseguir un asiento para sentarse. Esta es la sala de profesores de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, el día de ayer, más o menos a esta misma hora. Exactamente así. Y así es como viene estando desde hace varios meses. Esta es una foto también tomada ayer del Salón de los Pasos Perdidos en la facultad, un lugar en el que siempre hay gente yendo, gente que va y gente que viene. Como dice la canción de la calle de Asunción, gente viene y gente va. Aquí no va ni viene nadie, porque esto es lo que generó el coronavirus. Pasamos al Zoom, nos recluimos en el Zoom. Y esto de recluirnos en el Zoom generó algo que, sin saber, por supuesto, porque no es un mesías, es un querido amigo y un brillante profesor, sociólogo, jurista, economista, psicólogo y todo lo que puedan querer, y actualmente ministro español de las universidades, el gran Manuel Castells, el gran catalán Manuel Castells, había anunciado ya en la década de los 90 que la sociedad de las redes iba a llevar a un fenómeno de inclusión sin precedentes en la historia de la humanidad, pero que quienes no estuvieran dentro de esas redes van a sufrir la mayor exclusión que jamás un ser humano haya sentido desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Y esto se está cumpliendo estricta y absolutamente. Internet hoy en día nos brinda películas, contacto con nuestros amigos, nos brinda bibliografía, investigación, nos brinda las clases, tanto para darlas como para recibirlas, que a mí me parece que es un poco lo mismo, nos brinda hasta la pornografía, nos brinda absolutamente todo, absolutamente todo. ¿Cómo podríamos, en medio de este mundo, seguir con las clases magistrales? Bueno, esto justamente es lo que tenemos que pensar. Nuestros alumnos, nuestras alumnas han cambiado, no es que sean otros, son exactamente los mismos, pero se produjo una epifanía. Se produjo una epifanía. Ahora las reglas son las reglas de ellos y de ellas, son las reglas nuevas, son las reglas de una sociedad interconectada, como esta en la que estamos en este momento, donde yo estoy sentado en mi casa, aquí en Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, y vosotros estáis en México, y también hay por ahí algunas personas que están en algún otro lado. Entonces, esta es la docencia que hoy en día se nos presenta, la docencia de Internet, donde nuestros alumnos pueden acceder a una cantidad impresionante e inagotable de información, de datos a través de simplemente su ordenador, donde hay toneladas de libros jurídicos absolutamente gratuitos, más allá de, por supuesto, que otros se pueden comprar en formato electrónico y descargar o consultar en línea, pero incluso gratuitamente hay toneladas. Además, por si esto fuera poco, está el acceso a las bibliotecas de las más importantes universidades del mundo, el acceso a los trabajos en ellas publicados, el acceso a los libros que guardan y que han sido digitalizados. Vale decir, la biblioteca de Babel de Borges se ha quedado pequeña, pequeñita. Hoy en día podemos consultar obras clásicas que hasta hace algunos años eran muy complicadas de ver en su edición original, y las vemos en pijamas a las 3 de la mañana en nuestra casa con un buen vaso de vino argentino o chileno o un tequila mexicano, y ni siquiera necesitamos llevar gafas porque podemos ampliar la pantalla y entonces ver las cosas sin necesidad. Aquí tenemos, por ejemplo, de La vocación de nuestra época, de Savigny, en su edición original. Está al alcance de cualquier persona. Alguien dice, no, a mí me interesa el derecho romano. Pues muy bien, sabes que tienes a todo, el digesto, el código, las instituciones, todo, las novelas, todo y mucho más lo tienes a tu disposición
varias fuentes, pero si quieres ir muy a lo, porque eres una persona, no, yo quiero lo perfectito y nada más, entonces vas a la biblioteca Perseus de la Universidad Tufts y entonces ahí tienes todo con posibilidad de consultar del latín, en griego, en lenguas germánicas antiguas, la etimología de la palabra, varios diccionarios, usos de la palabra en otros textos, etcétera, etcétera. No te resulta poco, tienes enorme cantidad de vídeos para consultar, de conferencias de profesoras y profesores de primer nivel, incluso algunas conferencias antiguas que se han digitalizado ahora y que se han remasterizado, y puedes escuchar clases de profesoras y profesores brillantes en tu casa, muy tranquilo. ¿Me quieres explicar cómo podemos seguir trabajando con la memoria hoy en día? Incluso cuando la memoria hoy en día está sustituida por dispositivos que son pequeñitos y que tienen una capacidad de recordar que supera cualquier biblioteca. ¿Cómo podemos seguir en estas condiciones basándonos en un sistema pedagógico o cuasi pedagógico o pseudo pedagógico que parta de la transmisión de información? Ahí viene el profesor, hombre, ¿cómo sabe ese hombre? ¿Cómo sabe esa mujer? ¿Nos va a dar datos? No, esto se acabó. De la misma manera que se acabó el culto a la gran profesora, al gran profesor, se plantea un tipo de pedagogía que la pandemia ha traído y que tiene que girar fundamentalmente alrededor de la investigación. Las posibilidades de investigación que se nos presentan hoy en día son atroces. Esto quiere decir, tenemos que cambiar el paradigma y en vez de dar a nuestros estudiantes la comida servida, enseñarles a cocinar, incluso cuando la comida se queme. Porque a nosotros, mujeres y hombres de ciencia, la comida se nos quema todos los días y no importa. Comemos lo que se puede y lo otro lo tiramos y aprendemos. Una oportunidad extraordinaria de cultivar la imaginación. Por ejemplo, estoy haciendo hacer a mis alumnos trabajos audiovisuales para mis materias, colgados en el YouTube, jugar con la imaginación, hacer verdaderamente una ciencia jurídica que tenga creatividad, que apunte a la creatividad, y esto solo pasa por eventos que pasen por el arte, vincular el arte y el derecho. Acá les voy a mostrar algunos eventos del Departamento de Ciencias Sociales, simplemente como ejemplo. La escultura y el derecho, la pintura, bueno, en esta tuvimos una intervención muy fuerte de México, justamente, la hicimos con la Embajada de México, este evento, porque vamos, muralismo es México, no cabe la menor duda. Llevar la televisión y el cine. Acá tenemos el primero de los dos colosales eventos que hicimos del derecho en Game of Thrones. La música, hemos hecho rock y derecho, hemos hecho heavy metal y derecho con muchísima gente, el manga, el anime, la literatura. Fomentar una actitud crítica, todo lo contrario de la clase magistral pasiva. Hoy en día el mundo está indiscutiblemente integrado, inevitablemente integrado, con las exclusiones que hablábamos antes. Esto quiere decir que en la Facultad de Derecho tenemos que considerar que se acabaron los nacionalismos. Para mí, personalmente, los nacionalismos siempre fueron una porquería. Y lo único que el nacionalismo trajo de interesante fue en el terreno artístico. O sea, Tchaikovsky, Pushkin, el neogoticismo en la arquitectura, pero Gustavo Adolfo Bécquer, pero no mucho más que eso. En política lo único que trajo es sangre y muerte. Pero el nacionalismo académico es la cosa más imbécil y abstrusa que se ha visto en mucho tiempo. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que se haga lugar al manejo de diferentes idiomas. Por ejemplo, las tesis doctorales tienen que admitirse en diferentes idiomas. Tienen que admitirse cursos en diferentes idiomas. Tiene que haber un culto del manejo de las lenguas en todas las universidades, en todas las facultades de Derecho. Los contenidos tienen que cambiar. Si ahora cualquiera puede estudiar en cualquier universidad en la época pandemia y pospandemia. Entonces tenemos que acostumbrarnos que el derecho civil de México puede ser sumamente interesante, pero al estudiante argentino no le sirve para nada. Y el derecho penal, o le sirve como comparativo, pero nada más que eso. El derecho penal de Argentina al estudiante mexicano tampoco le va muy bien. Entonces, lo que hay que hacer es reforzar aquellos aspectos que sí tenemos en común.
que sí tenemos en común. Esos aspectos que sí tenemos en común son, por ejemplo, la visión histórica de lo jurídico, que tiene que ser absolutamente rejerarquizada en las facultades de Derecho, la filosofía es común para todos, pero no me refiero tanto a la filosofía jurídica, sino a la filosofía verdadera, a la filosofía en general. No puede egresar una alumna, un alumno de la Facultad de Derecho y no haber tomado contacto directo con Aristóteles, con Kant, con Platón, con Descartes, con Marx, con Tomás de Aquino y con tantos otros personajes más. La antropología, en la cual México es tan fuerte, no solo la antropología jurídica, la antropología en general llevada hacia lo jurídico. La sociología, sociología jurídica y sociología como tal también. La economía, elemento fundamental, la vinculación del pensamiento económico con el pensamiento jurídico, la visión de lo jurídico en lo económico. Las ciencias sí, que hoy en día son inevitables, fundamentales, las neurociencias, la psicología jurídica. Esto nos va a llevar necesariamente a lo que teníamos que haber hecho hace mucho tiempo, cambiar la forma de las aulas, cambiar la forma física y cambiar la forma de fondo de las aulas jurídicas, incluso salir de las facultades. Esta es una clase mía de Derecho en Girona, por ejemplo. Ahí estoy, incluso los alumnos han traído sus familias a la clase. Ahí estoy hablando sobre la antigua Roma y sobre el derecho romano, y claro, estoy justamente delante de las murallas romanas. Es cierto, no todas las ciudades tienen murallas romanas, pero todas las ciudades tienen historia, y las calles tienen historia. Entonces, salir a las calles, salir de las facultades. ¿Esto es moderno? No, esto es Aristóteles. Esto es Aristóteles. El cine. No puede ser que nuestras facultades sigan desconociendo la existencia del cine cuando el cine ya lleva bastante más de un siglo entrando en la cultura y vinculándose con lo jurídico, clásicos. Acá puse dos ejemplos, Braniano Siats Potiomkin y Metrópolis, pero podemos poner muchísimos más. El cine nuestro, el cine latinoamericano. Esta película para mí es una joya, porque en esta película el gran mexicano Arturo Ripstein trabaja una mexicanización de la espectacular novelita pequeña del Gabo García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, de 1961, la película, que además tiene una música que es increíble, la película es espectacular y realmente muestra cómo los latinoamericanos tenemos tanto en común, porque la película está ubicada en México y no se hiere para nada la historia colombianísima que tiene la película. Y por supuesto el cine latinoamericano actual, acá tenemos la magnífica, diría fantástica, pero fantástica es el adjetivo que usó Lelio, el director de la película, Sebastián Lelio, que nació en Argentina pero es chileno, la película que le dio el Oscar a Chile hace 2 años, Una mujer fantástica, posiblemente el mejor alegato sobre la discriminación a las personas por su género, en este caso transexualidad, protagonizada por Daniela Vega, una actriz transexual. No puede ser que nosotros demos el tema de los derechos humanos y no demos estas películas, y no veamos estas producciones de la televisión. Es increíble que sigamos hablando de Thomas Hobbes, por ejemplo, sin hablar de The Walking Dead. Nuestros alumnos no han leído a Thomas Hobbes. El Leviatán es muy difícil que lo lean, y aunque les hagamos tortura china, no van a ponerse en general a leerlo. Y en cambio la mayoría de nuestros alumnos han visto The Walking Dead. Y The Walking Dead es Hobbes. Y todo lo que nos importa de Hobbes para una clase está en The Walking Dead. No podemos hablar del conflicto colombiano y no ver la espectacular telenovela de la Facultad de Derecho de la UBA, donde trabajamos concretamente sobre The Walking Dead, sobre los Juegos del Hambre, The Hunger Games. Y bueno, con bastante gente, porque estos eventos suelen tener bastante gente. La literatura, es increíble que nosotros, o sea, a ver, Benjamin Nathan Cardoso hace 100 años introdujo, junto con otros grandes, Oliver Wendell Holmes y demás, en Estados Unidos, el tema de Law and Literature. Nosotros hemos pasado más de 100 años y todavía en las facultades de Derecho
no hemos recibido muchas veces el estudio de la literatura europea, de la literatura universal y de la nuestra. A mí me parece, por ejemplo, yo soy un rulfólogo, me encanta Rulfo, me mamé Rulfo desde que era chiquitito, y creo que Rulfo, por ejemplo, tiene una riqueza jurídica extraordinaria, pero me pasó, por ejemplo, dar clases de doctorado en México y decirles a los alumnos, bueno, vamos a trabajar con Das Zdravstvuyet Mexica, que viva México, de Eisenstein, y encontrarme que de un grupo de 40 alumnos había 3 o 4 nada más que habían visto la película Que Viva México, que a mí me parece que es una película que si yo diera clase de Derecho en México, el primer día de clases paso a Das Zdravstvuyet Mexica. Entonces, bueno, la verdad es que no lo entiendo. La literatura popular, el manga, el anime, la literatura tipo cordel, que es tan característica de Brasil, todo. Bueno, vaya mi homenaje a Mafalda, que además fue una de las inspiradoras de Los Simpsons, según confesión de Matt Groening, y vaya mi homenaje a Mafalda Porquino, que nos ha dejado pocos días atrás, ese gigante. ¿Podemos ignorar lo jurídico de Mafalda o lo jurídico de Los Simpson? El capítulo en el cual Homero Simpson le saca la goma de mascar de la cola de la canguro que se había quedado con los hijos en la casa y entonces lo acusan de abuso sexual. El capítulo en el que Homer Simpson tiene que ser jurado, integrar un jury. Por Dios, ¿cómo podemos trabajar derecho sin eso? Estoy terminando. Tenemos un mundo integrado. Nos guste o no nos guste, la pandemia ha acentuado la integración en manera virtual. Para nosotros, para los latinoamericanos, integración significa en enorme medida el estudio del derecho romano. Algunos creen que estudiar derecho romano es mirar hacia atrás. No, señores, estudiar derecho romano es mirar hacia adelante, es mirar hacia lo que tenemos en común, hacia raíces comunes, hacia la integración. Cuando yo quiero, acá tengo mis árboles aquí al lado, y entonces aquí del otro lado de la puerta. Entonces, cuando yo quiero que mis árboles crezcan y crezcan bien, ¿qué es lo primero que miro? Que estén bien sus raíces, que estén bien sus raíces. Porque un árbol que no tiene las raíces bien no va a dar nunca una copa frondosa. Entonces, ¿dónde están nuestras raíces comunes? ¿Dónde está lo común entre el derecho civil mexicano y el derecho civil argentino y el derecho civil brasileño y el derecho civil colombiano y luego el chileno y el ecuatoriano? ¿En dónde? En el derecho romano. La pandemia nos ha mostrado como nunca el horror en el que vivimos en el mundo. ¿Podemos en las facultades de Derecho cerrar las puertas a ese horror? Debemos, de ninguna manera. Debemos colocar como un principio en los estudios de Derecho, ahora y para siempre, la búsqueda de un mundo con niños y niñas que se sonrían. Niños y niñas de todos los colores, de todos los formatos en que la humanidad viene, que por cierto, y gracias a Dios, es bien variada, y plantar sonrisas desde las facultades de Derecho en cada una de esas caritas de nenas y de nenes. Y si el derecho no sirve para eso, mi hermano, mi hermana no sirve para nada. Para nada. Sacar la idea del profesor que sabe todo, que habla ahí abajo y que todo el mundo lo escucha y saca su papel y su cuaderno y entonces escribe. No, señor. Cambiar la idea del profesor que sabe todo por un profesor o una profesora que vienen a compartir su ignorancia, a compartir la maravilla de que investigamos y buscamos y aprendemos porque somos ignorantes. Porque si fuéramos sabios ni investigaríamos, ni aprenderíamos, ni nada de todo eso. O sea, esta oportunidad de la pandemia nos sirva para construir una nueva mayéutica. Una mayéutica que nos va a reportar necesariamente al nuevo gran, al moderno gran continuador de Sócrates, que fue el brasileño, egresado de Derecho, por cierto, Paulo Freire, que hasta se parecía físicamente con Sócrates, ¿no? Yo no sé si él lo cultivó un poco ese parecido a propósito. Que, entre tantas cosas maravillosas que dice, es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta, porque siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. O sea, siempre a ver, profe, le vamos a hacer una pregunta, a ver qué nos responde. Y el profesor aterrorizado, ay, que no sea que yo no sepa qué responder, porque yo soy profesora, soy profesor, tengo que saber todo.
tengo que saber todo. Imagínense si los alumnos me llegan a descubrir en un renuncio, en algo que no sabía. No, no, compartir la pregunta, compartir la pedagogía de la pregunta es mucho más importante la pregunta que la respuesta, pero muchísimo más importante, hacer una educación que sea liberadora o libertadora. Cuando una educación no es libertadora, entonces el sueño del oprimido es algún día transformarse en opresor. Nuestras facultades de derecho, diría Paulo Freire seguramente, están muchas veces fabricando opresores, no liberando, sino copiando y reanudando y conservando sistemas de opresión. Queridas amigas, queridos amigos, creo que ya hemos hecho, y voy a parafrasear a Marx en esto, creo que ya hemos hecho suficiente en las facultades de Derecho para interpretar el mundo. Creo que la pandemia finalmente con su epifanía nos hace ver que el mundo en el que vivimos está muy, muy, muy mal. Entonces, basta de interpretar el mundo, lo que toca ahora desde nuestras facultades es modificarlo. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Rabinovich Berman, por sus palabras y por su mensaje esperanzador ante todo, ¿no? En frente de todo lo que nos ha explicado y contado. Bueno, seguidamente le voy a ceder la palabra al doctor Ernesto Contreras Lamadrid, que se ha sumado a nuestro evento hace un rato, y bueno, por el seminario de Derecho Procesal seguramente tendrá algo para contarnos. Ernesto, querido. Muchas gracias, Andrea. Muy agradecido con la ponencia del doctor Ricardo Rabinovich, porque nos hace ver un panorama muy diferente y ver que estos cambios que señalan, sí, efectivamente, yo creo que habría que hacer un poco de examen de conciencia acerca de todos estos beneficios que nos puede dejar ver esta pedagogía, ver tantos autores que pueden demostrar un panorama diverso que ver precisamente a veces las diferentes materias civil, penal, de trabajo, de familia, que podemos nosotros ver de manera conjunta, tanto en Argentina como en México o en cualquier latitud del planeta, nos permite ver qué tenemos en común todas estas, y sobre todo las oportunidades. Hablaba la oportunidad, estamos en la Ciudad de México, estamos en Argentina, estamos en cualquier latitud del planeta y podemos revisar cualquier texto de cualquier universidad a cualquier hora, ¿no? Ahorita recordaba, por ejemplo, decir, está ahí en Recoleta. Bueno, pues creo que todos los que hemos tenido oportunidad de estar en Buenos Aires, nos viene a la mente este paisaje que usted describe, doctor. La verdad es que es muy congratulante ver cómo nos trae a la memoria diferentes pasajes, diferentes lugares que siempre añoramos, sobre todo por la gente que nos hace sentir en casa. Sabe que en México pues tiene su casa y bueno, pues así también nosotros nos sentimos en Argentina. También quisiera dar las gracias al magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, que una pequeña demostración de cómo actúa el acceso a la justicia a los días de hoy. La semana pasada, parte de lo que yo tuve oportunidad de platicar aquí a nombre de mi hermano Hugo Contreras, es este acceso a la justicia. Nos vamos acoplando, qué es lo que vamos tomando, la importancia, y aquí hago una pequeña conjugación entre el doctor Rabinovich y el magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, de decir, nuestro papel, ¿qué tanto ha cambiado en la impartición de justicia? Nuestro papel, este acercamiento en las audiencias que señalaba, ahora me parece que ese acercamiento es cada vez más latente. En estas audiencias virtuales que se han a bien autorizado, existe ese acercamiento con el impartidor, con el juez. Es una parte muy realmente de relevancia, toda esta parte que nosotros hemos ido adquiriendo, la necesidad de estar o no estar directamente, como siempre o como nos habían enseñado
estar en el juzgado, si estamos al pendiente de un asunto, si hablamos con el secretario, con el juez. Y esto me gustaría nada más recordar, como le decía Hugo, vamos a ponerle cara al asunto para saber que estamos aquí presentes. Entonces, magistrado, le agradezco muchísimo a nombre del Seminario de Derecho Procesal y del Colegio de Profesores de Derecho Procesal, que es dirigido por el doctor Fabián Mondragón Pedrero, y a nombre de la facultad, a usted, señor magistrado, al doctor Ricardo Rabinovich, muchas gracias por su exposición. Y bueno, vamos a continuar porque todavía nos queda mucho que escuchar por parte de nuestros ponentes. Andrea, por favor. Sí, muchas gracias Ernesto por tus palabras. Bueno, y claro, seguimos, cómo no. A continuación vamos a escuchar al doctor César Astudillo Reyes. Él es catedrático por la Universidad Nacional Autónoma de México en las áreas del Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Teoría de la Constitución y Derecho Electoral. Y además es investigador del Instituto, justamente, de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tiene la palabra, estimado César. Muchas gracias, profesora. Gracias por la oportunidad. Constituye para mí motivo de gran satisfacción poder participar de este importante seminario. Ciertamente, ahorita revisando y en preparación de lo que iba a comentarles, revisando los mensajes, me encontré que todavía unos días antes de que iniciara el seminario, tuve una conversación vía el chat telefónico con el profesor Contreras, y después supimos este acontecimiento terrible. Mi reconocimiento y bueno, mi gratitud también por haber pensado en mí para estas reflexiones. Es un privilegio también poder tener la ocasión de uno escuchar al magistrado Álvaro Augusto con lo que está haciendo el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en esta parte que es la tercera, la que yo voy a hacer alguna reflexión, y también estas imágenes y esta capacidad expositiva muy aguda del profesor Rabinovich, y bueno, y en la expectativa también de escuchar lo que nos pueda decir en adelante la profesora Lescano. Yo creo que en este momento la pandemia desveló que el derecho está viviendo un gran proceso de transformación que probablemente venía por vías paralelas, pero que esta pandemia que todavía estamos viviendo hizo que se entrelazara de una manera dramática y que nos pusiera ante la obligación de reaccionar. Hablo de que el derecho está viviendo desde hace tiempo, no de ahora, un proceso de transformación del derecho mismo en su connotación de qué entendemos por derecho y cuáles son los elementos que coadyuvan a este tejido normativo que nos da posibilidades, nos da aptitudes, nos da facultades, nos da capacidades de decisión, nos da libertades. Eso por un lado. Y por el otro, un proceso también de transformación en las vías en las que accedemos al conocimiento del derecho. Es decir, es un proceso distinto en donde claramente ahora ante la necesidad de recluirnos todos en nuestros domicilios, de dejar de ir a las aulas, de dejar de participar presencialmente, vimos que se tuvieron que acelerar medidas para determinar de qué forma íbamos a continuar con la educación a todos los niveles. Ahora me concentraré a nivel superior, a las universidades. Y en tercer lugar también, este proceso de transformación se está viviendo en las vías de actuación del derecho mismo, es decir, la forma como desde los poderes públicos, desde las autoridades, han continuado una actividad de actuación del derecho en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial y en el ámbito ejecutivo claramente. Me voy a concentrar en decir algunas ideas en relación a cada uno de estos tres procesos de transformación del derecho. Inicio por el primero. No cabe duda que con el inicio del siglo, con el inicio del milenio, advertimos una aceleración
en el proceso de transformación de lo que entendemos por el derecho. No hay duda, y me parece que hoy hay distintas categorías que están siendo sujetas a revisión, sujetas a una revisión en cada uno de los países, en cada uno de nuestros estados, y que va a distintas velocidades. Pero lo que es difícil de negar es que nuestro derecho nacional está sujeto a una profunda revisión, a una revisión crítica en lo que entendemos como derecho y en todos los influjos que el derecho está teniendo. No nada más hablo del desfase que tiene el derecho en su condición natural, de ser un conjunto de normas que por su propia naturaleza va desfasado del acontecer diario. Sabemos que el derecho, desde el momento en que se legisla, se queda atrás porque las sociedades siguen evolucionando y el derecho necesita utilizar distintos elementos para que alcance a seguir siendo un regulador de nuestra actividad cotidiana. No hablo solamente de este desfase que es natural, que es, me parece, que es algo en el que difícilmente podemos hacer algo, salvo que alguien tuviera la posibilidad mágica de detener la evolución social. Me parece que más bien el derecho es el que a través de distintos instrumentos tiene que ir dando saltos para que sus normas logren regular conductas que probablemente el legislativo no previó en ese momento y en donde la interpretación judicial juega un papel muy importante. Pero no me refiero solo a eso, sino a la forma como el derecho se pone frente a otro derecho y cómo ese otro derecho, que en algunas latitudes ya está muy interiorizado, pero que en otras no está interiorizado y está generando tensiones y problemáticas actuales, cómo ese otro derecho condiciona nuestro derecho nacional. Es claro que allí donde tenemos un fuerte nacionalismo judicial, entre otros en México, esto está dando lugar a un proceso de cambio que no ha sido fácil. Me refiero específicamente a la influencia que hoy en día tiene en el derecho mexicano, en el derecho nacional, el derecho convencional y el derecho internacional, el derecho de los tratados internacionales. Solamente voy a hacer referencia a la parte relativa a los derechos humanos. Sabemos que el derecho internacional es mucho más amplio, pero ahorita estamos en un proceso de adaptación en donde el derecho patrio, los derechos patrios, están pasando de un momento de cerrazón propio de los estados nacionales de inicio del siglo XX, en donde las constituciones eran nacionales, en donde las constituciones reflejaban todos los derechos y libertades a las que podíamos tener acceso en nuestra calidad de personas, de ciudadanos, y hemos pasado a una apertura constitucional que trae un conjunto de derechos, digamos, inusitados, poco estudiados, poco conocidos, pero que de repente los integra al ordenamiento nacional por esta apertura constitucional a la que hemos llegado en distintos momentos. Si nosotros pensamos la tercera ola democratizadora en nuestra región, abrió las constituciones a la recepción de estos contenidos internacionales, pero cada país lo fue haciendo en distinta manera y también este proceso de interiorización necesitó también un proceso inexorable de aculturización. ¿Por qué? Porque estábamos recibiendo una cantidad inusitada de nuevos derechos que no nada más necesitaban un primer ejercicio de recepción, de positivización interna, sino un segundo momento de aculturización para después pasar también a un momento de operación práctica de esos derechos y libertades. Bueno, pues digamos que el Estado Nacional, con su Constitución Nacional, ha cambiado a un Estado abierto con sus constituciones abiertas, que son las constituciones del Estado constitucional, que es el momento de la evolución del Estado en la que nos encontramos. Pero entonces estamos viendo que este derecho convencional, estos derechos de fuente internacional han venido a condicionar de manera muy fuerte la forma como entendíamos el derecho nacional y a tener esto que hace algún tiempo Guastini lo refirió para el orden constitucional, pero que ahora claramente esas ideas se pueden llevar al orden convencional, llamó
Guastini, la constitucionalización del ordenamiento jurídico, pero ahora claramente estamos en un momento de convencionalización de los ordenamientos jurídicos nacionales por esta capacidad de penetración que tienen los derechos y libertades de fuente internacional en prácticamente todas las normas del sistema. Esto ha traído un problema para el derecho. ¿Por qué? Porque hoy en día todas las normas ordinarias de nuestros sistemas jurídicos son normas problemáticas en tanto necesitan probar su conformidad ya no solo con las disposiciones, con los principios constitucionales, sino también su conformidad con las disposiciones convencionales. Y eso ha supuesto una forma distinta de entender el derecho en nuestros días, que repito, los estados lo habían venido haciendo de una manera dispar en cuanto a la evolución que esto ha tenido, pero yo pongo digamos, el ejemplo de mi país, de México. Esto entró con fuerza hasta que una reforma constitucional en materia de derechos humanos se produjo en junio de 2011 y la Constitución en su artículo de apertura, en su artículo primero, determinó que en el orden jurídico mexicano tenemos los derechos de la doble fuente, de fuente constitucional, los que históricamente están ahí desde la Constitución de 1917, que como todos ustedes saben, es una constitución que se ha distinguido por haber promovido un nuevo modelo de constitución, la constitución social, a partir de los derechos y libertades de esta vocación, pero que, digamos, por mucho tiempo estuvo cerrada a recibir los contenidos de fuente internacional y tuvieron que pasar, imagínense, del 1917 a 2011, un momento muy amplio para que pudiéramos reconocer que también esos derechos que están en fuentes internacionales, los íbamos a reconocer con la misma naturaleza, con la misma connotación, con el mismo valor de los derechos que están dentro de la valla perimetral de la Constitución. De 2011 para acá hemos entonces entrado en un proceso de cambio para entender el significado de lo que esto supone, en términos de cultura, en términos de enseñanza, es decir, todavía hoy lamentablemente tenemos profesores que no explican este cambio en las aulas porque de alguna manera aprendieron el derecho en otro momento y no han hecho este esfuerzo de actualización para expresar con los alumnos que el derecho está cambiando y aprender con ellos este cambio en lo que hoy consideramos, digamos, derecho. Solo para poner un ejemplo, por ejemplo, atendiendo al derecho civil o al derecho familiar. Muchos de los derechos que ordinariamente los revisamos, y esto me parece que podemos coincidir en las materias de derecho civil, de derecho familiar, hoy con la apertura a los tratados internacionales vemos que claramente son derechos humanos y que también deben de ser explicados en la materia de derechos humanos, en la materia de derecho constitucional, en la materia de teoría de la Constitución, en muchas materias para que cuando se llegue a derecho civil y a derecho familiar se encuentren claramente las conexiones y se encuentren los referentes bajo los cuales tenemos que darle a los alumnos un conjunto de información para que ellos la puedan procesar y puedan entender mejor las raíces en donde, digamos, a donde tienen que ver, para que no únicamente vayan y vean al código, sino vean los referentes de donde se desprenden esas relaciones que el código se encarga de concretizar, pero que después los lleva a problematizar porque el otro punto es que todos nuestros ordenamientos, me parece, que tienen este problema al que ya he hecho referencia. Son disposiciones que están envejecidas porque fueron aprobadas hace 30, 40, 50 años. El magistrado Álvaro Augusto no me dejará mentir, es decir, el código de comercio que nosotros utilizamos es un código ni siquiera del siglo XX, es un código del siglo XIX y sigue vigente en México, de tal suerte que es evidente que las normas están muy envejecidas y que necesitamos ponerlas a la luz de estos nuevos referentes para que puedan encontrar esa pócima mágica, si me permiten llamarlo así, para que rejuvenezcan y puedan ser utilizadas en los contextos actuales. Ese momento está siendo muy complejo porque si nosotros vemos algunos casos, llevándolo al ámbito procesal,
este cambio en el derecho está dando lugar a lo que yo he llamado en un trabajo reciente tensiones veladas y resistencias abiertas en relación a la forma como entendemos el derecho nacional frente al derecho convencional. ¿Por qué? Digamos, estamos a unos días de haber conmemorado el centenario de la Constitución austriaca del 1 de octubre de 1920. Y a veces olvidamos que esa Constitución se caracterizó, entre otras cosas, por haber dado lugar a la primera institución garante del orden constitucional, que fue el Tribunal Constitucional, ideado por Kelsen, ¿sí? Y puesto en práctica además por Kelsen, porque Kelsen no nada más fue un redactor del documento, digamos el borrador constitucional, y ahí pudo plasmar el significado de esta nueva institución que hoy es paradigmática para todos los estados constitucionales, sino que una vez que la Constitución estuvo en vigencia, Kelsen fue un juez constitucional por un periodo de tiempo muy breve ante el avance del nacionalsocialismo en Alemania. Pero bueno, si estamos en el contexto del centenario de los tribunales constitucionales, también debemos decir que hace todavía muy poco tiempo conmemoramos el 40 aniversario de la Corte, en nuestra región, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la fuerza, con la autoridad que hoy la caracteriza, pero que claramente, digamos, estas dos categorías de instituciones hoy se encuentran en una tensión porque en su momento se nos dijo, el Tribunal Constitucional es el máximo garante de los derechos y libertades. Pero hoy sabemos que la Corte Interamericana también tiene una palabra muy importante, una autoridad muy representativa en decir la última palabra en ciertos derechos y libertades, los derechos de la Convención Americana, ¿sí? En su momento se nos dijo, los tribunales constitucionales son los garantes de la división de poderes y tienen que garantizar que ningún poder entre a ejercer facultades que tienen otros poderes. Bueno, hoy la Corte Interamericana también tiene que ver con el exacto desenvolvimiento de los poderes del Estado dentro de sus marcos competenciales, derivado de las obligaciones que tienen que, derivado de la posibilidad de revisar el cumplimiento de sus obligaciones. Y también, digamos, en su momento se nos dijo, los tribunales constitucionales son los garantes de la racionalidad interna del derecho nacional, ¿sí? Ninguna norma nacional puede ir en contra de lo que dice la Constitución y cuando vaya en contra reacciona a los tribunales constitucionales bajo el modelo que tengamos. Nosotros en Argentina y en México compartimos el hecho de que el Tribunal Constitucional es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No tenemos un modelo estrictamente kelseniano, pero compartimos ese hecho de que el Tribunal Supremo es el que realiza estas funciones. Bueno, pues si vemos eso, hoy también la Corte Interamericana cumple su papel de Tribunal de los Derechos Nacionales para ver incluso si los ordenamientos constitucionales son compatibles con los derechos de la Convención. Y en ese sentido, este trasvase, esta aparente dualidad de competencias entre unos y otros, ha hecho que se abran tensiones interpretativas en algún caso. Hemos visto cómo, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Perú, la Corte de Colombia, dice, a ver, el alcance que tiene este derecho es este y este, y cuando un asunto llega a la Corte Interamericana, la Corte dice sí, pero también este. Hay diferendos interpretativos evidentes, pero lo que sí me preocupa es que han habido casos en donde no se trata solamente de tensiones, sino hay una confrontación directa, hay una confrontación abierta que en muchos casos ha llegado a buscar que la jurisdicción interamericana deje de tener presencia en el ámbito nacional. Ahí hay varios casos, digamos, República Dominicana tiene algunos de ellos, Uruguay tiene el famoso caso Gelman contra Uruguay, está el caso Apitz contra República Dominicana, ustedes tienen uno muy importante, el caso Fontevecchia contra la Corte Suprema de Argentina. Recientemente República Dominicana también tuvo el de las personas haitianas, y esto, digamos, si vemos la sentencia interamericana y vemos la reacción interna
de los máximos tribunales, porque reaccionó, digamos, la Corte Suprema de Uruguay reaccionó, la Corte Suprema de ustedes reaccionó, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional Dominicano reaccionó, y ni qué decir, perdón, el caso Apitz es contra Venezuela, y ni qué decir contra Venezuela. Esos 4 casos, la reacción interna fue de decir, desconozcamos la jurisdicción internacional. Y entonces eso nos está diciendo que hay un problema ahí, un problema en donde ya no nada más se trata de diferendos interpretativos, sino se trata de reivindicar quién tiene la última palabra en la interpretación. Y me parece que en estos momentos no ha habido un momento de diálogo para acercar estas posiciones. Todo esto lo saco porque digo, el derecho está cambiando, ¿sí? Pero claramente estamos en un momento problemático, en un momento con visiones enfrentadas ante la mixtura de derechos que traen una fuente, derechos de otra fuente, y que además esto viene con un tercer elemento que compartimos Argentina y México. Los dos somos estados federales y eso da lugar a una tercer fuente de derechos interna, porque ustedes, sus provincias, tienen constituciones y nosotros tenemos también constituciones de las entidades federativas. Y aquí el magistrado también no me dejará mentir. La Constitución de la Ciudad de México, que se aprobó hace 3 años, en 2017, es una constitución que tiene una carta de derechos y libertades extraordinariamente amplia. Entonces, esto supone también ver la forma en la que hacemos que se interrelacionen derechos de fuente local o de la entidad federativa o provincial, con los derechos propiamente constitucionales nacionales, con los derechos convencionales, y en ese trance estamos por todo lo que ello supone para la comprensión, el entendimiento del derecho. Bueno, esto es el primer punto. El segundo punto, voy a ser ya un poco más breve, pero el segundo punto es el proceso de transformación en las vías en las que accedemos al conocimiento de derecho. Yo creo, como lo ha dicho muy agudamente el profesor Rabinovich, no estábamos preparados para este momento. Hay que decirlo. Los estados nacionales no estaban preparados para una pandemia como la que se vino, y me parece que las cifras de personas fallecidas confirman este dicho, pero tampoco las universidades estábamos completamente preparados para irnos de pronto a dar clases desde nuestros hogares. Me parece que de repente vimos este cambio tan drástico entre ir a dar una clase presencial, entre ir a un seminario a otro país, entre ir a un coloquio en donde todos nos podíamos ver, nos podíamos saludar, podíamos sentir el contacto humano, el contacto académico, pero también el contacto extraacadémico después de ir a Buenos Aires, irnos a comer un buen corte, ¿verdad? A ese lugar tan interesante que tienen, en donde hay, digamos, no metros, sino kilómetros en donde uno puede entrar a un muy buen restaurante en Buenos Aires, pero, digamos, todo eso se perdió y de repente nos fuimos a nuestras casas, y desde nuestras casas, algunos con mayor facilidad y otros con menos, digamos, nos tuvimos que acostumbrar a esto. Yo recuerdo que desde hace años dirijo en investigaciones jurídicas un diplomado en derechos humanos, precisamente, que desde hace muchos años lo inaugura el maestro Sergio García Ramírez. Entonces ahora no fue la excepción, pero don Sergio me habló un día y me dijo, mire, yo nunca he dado una conferencia, esto fue en abril, yo nunca he dado una conferencia digamos, por Zoom, por internet. Y entonces debo decir que si el maestro participó hace unos días o semanas con nosotros, fue de alguna manera porque en su momento vimos que su computadora tuviera las conexiones, que tuviera la cámara, que el micrófono, y la verdad, a partir de ahí, el maestro García Ramírez lo vemos un día sí y un día no, metido en Zoom, dando unas cátedras como solo él las puede dar, con todo ese conocimiento magnífico que lo caracteriza. Pero de repente también dejamos de mandar a los alumnos o de ir nosotros a las bibliotecas, de tener el contacto de los libros que no tenemos con nosotros, pues ahí con libros que son, digamos, antiguos, pero que necesitamos incluso sentir el olor del polvo que tienen ahí para sentir que estamos haciendo investigación, que estamos estudiando, y de repente hubo que ir también a las bibliotecas digitales. A algunos les tocó
mayor preparación, otros menos. Debo decir que la UNAM, de alguna manera, en el ámbito jurídico, está muy preparada para eso. La Facultad de Derecho tiene una biblioteca muy importante que ahora ha hecho un esfuerzo muy importante también por trasladarla en línea, y hay investigaciones jurídicas también desde hace tiempo, tiene una biblioteca digital muy robusta que nos ha facilitado muchísimo las cosas. Pero lo cierto es que las vías en las que estamos trasladando el conocimiento son distintas. Yo recuerdo, no sé si les pasó todavía, a finales del semestre pasado tuve que hacer examen oral de mi clase de Derecho Constitucional, y de repente fue muy fácil advertir que en el cara a cara, pero vía internet, pues veía que los alumnos tenían sus cuadernos ahí al lado. Y entonces uno les preguntaba y de repente veía que les costaba iniciar a responder y de repente porque empezaban a leer, ¿no? Y entonces todo esto ha supuesto un cambio al que nos estamos acoplando, pero que llegó para quedarse. Me parece que con sus pros y sus contras, esto llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque me parece que entre las contras yo diría, hay una pérdida clara del contacto, de la cercanía, que me parece que algunos lo han resentido más que otros. En los pros están las infinitas posibilidades de escucharnos desde todas partes del mundo. Ahorita ni ustedes, lamentándolo, porque si hubieran venido seguramente el tequila hubiera estado presente, el mezcal hubiera estado presente, el mole hubiera estado presente, y si nosotros hubiéramos ido, pues seguramente no hubiésemos dejado de ir a Puerto Madero también a comernos un corte exquisito, pero nos evitamos las 10 horas y algo del traslado y todos los inconvenientes que estos tienen. Es decir, las conexiones nos permiten escucharnos desde todas partes del mundo, y también nos permite escuchar a los maestros que ya no tan fácilmente se desplazan de un lugar a otro y que les es más fácil desde su casa darnos una cátedra magistral. También esto tiene implicaciones económicas. Ahorita me parece que este seminario pues no ha gastado casi nada en su integración, y si fuera de naturaleza presencial sí lo tendría. Bueno, termino con el tercer punto, el proceso de transformación en las vías de actuación del derecho. Me parece que lo que nos dijo el magistrado Álvaro Augusto denota que los poderes judiciales tampoco estaban sumamente preparados frente a un escenario como este. Debo decir, ni el Poder Judicial de la Federación lo estaba. Sabedores que el Poder Judicial de la Federación tiene capacidades económicas de otra naturaleza que le permitirían más fácil asumir un cambio a la justicia digital, pues tampoco lo hizo, tardaron, los tribunales cerraron, como también cerraron los tribunales locales, pero digamos, tuvieron una capacidad de reaccionar que ahora se ve, y que ahora lo que está ahí es que sí hubo un detenimiento de la justicia. Ahí me parece que entre nosotros el exministro Cosío ha sido muy puntual en eso, es decir, bueno, cerraron los tribunales 3 o 4 meses y eso se tornó en un rezago jurisdiccional, es decir, hay rezago porque se almacenaron distintos expedientes que se quedaron ahí sin tener actuaciones, y ahorita los tribunales están en la tesitura de actuar lo que está llegando y de mirar hacia atrás con todos estos expedientes que se fueron acumulando. El legislativo igual, nos costó trabajo a los legislativos volver a regresar, no fue fácil, y cuando regresaron de repente nos encontramos estas historias chuscas. Al Congreso de ustedes en Argentina le pasó, a nosotros también nos pasó con este problema de tener las cámaras prendidas y con todo lo que puede suceder cuando está abierta una sesión de esta naturaleza, pero tal vez lo más problemático sea el Ejecutivo por todo este derecho nuevo que tuvieron que aprobar en el contexto de la pandemia. Es decir, estamos en una situación en donde los ejecutivos de cada uno de nuestros países echaron mano de la creación de normas para atender la pandemia. Y en eso hay normas y hay derecho que está perfectamente bien orientado para atender la cuestión de salubridad, pero hay otro que no. Nosotros todavía estamos padeciendo los efectos
de la militarización y de haberle conferido a las Fuerzas Armadas en nuestro país labores de seguridad pública que se fortalecieron en la pandemia. Tenemos un problema muy importante de seguridad a nivel nacional, pero es difícil asumir que lo vayamos a resolver con decretos del Ejecutivo que habiliten a las Fuerzas Armadas a hacer las labores que tendría que hacer la policía. Estos tres elementos los pongo para decir cómo el derecho, vista la pandemia, se está transformando aceleradamente con motivo de ella, pero debemos nosotros tener la claridad de ver los ámbitos. Yo he tratado de exponer 3 ámbitos en donde claramente este proceso está resintiendo sus efectos, y lo que procede es que serenamente los estudiemos y demos vías de solución de cara al futuro, porque con independencia de que la pandemia nos permita volver a salir, volver a viajar, digamos, como dice el título de este seminario, ya nada va a ser igual, porque vamos a estar profundamente cambiados en nuestras interacciones diarias y en nuestras interacciones académicas. Yo les agradezco y lo dejaría hasta ahí. Muchísimas gracias. Muy amable, estimado César Astudillo Reyes, por esa magnífica semblanza del estado de cosas en el cual nos encontramos. Ha sido muy descriptivo y gráfico en tus palabras. Bueno, seguidamente, y para concluir con el encuentro de este viernes, vamos a escuchar a nuestra última expositora. Se trata de la doctora Verónica Lescano Galardi. Ella es profesora adjunta regular de Filosofía del Derecho, de Historia del Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tiene la palabra, estimada Verónica. Gracias, Andrea, muchas gracias. Ante todo, mi gratitud, Andrea, por estar acá y haberme permitido compartir con ustedes este espacio, a todas las autoridades de UNAM y muy especialmente a las autoridades de la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias a quienes me han precedido en la palabra, al magistrado Álvaro Augusto, que ha sido un lujo y un aprendizaje clarísimo, su presentación y su disertación, y del mismo modo las del profesor Ernesto y César, que es un poco lo que nos acostumbramos con los cursos del programa de la Facultad Intensivos Internacionales, que aprendemos cómo interactuamos continuamente con gente de distintos lados, entonces aprendemos continuamente de las miradas y las reflexiones. En mi caso, me toca hacer el comentario a la presentación de Ricardo, pero como no puedo conmigo, Andrea, voy a comentar un poquito lo de todos los que han participado, porque creo que hay varios en ejes transversales a las presentaciones, y que claramente estamos todos mirando hacia un mismo lado. Asumimos que la pandemia nos ha intensado críticamente en la habitualidad, en nuestros cotidianos, y al mismo tiempo estamos todos pensando en relación a nuestra vinculación hacia el derecho, cómo va el camino de acceso a la justicia, como planteó el magistrado Álvaro Augusto, en la aplicación de la justicia, en el caso de los profesores Ernesto y César, y la educación del derecho, como plantea nuestro querido Ricardo. Yo les propongo pensar un poco, tal vez cambiando el enfoque, un enfoque donde todos estamos asumiendo las pérdidas que nos comporta esta pandemia. Hemos perdido habitualidad, hemos perdido cotidianidad, hemos perdido conocimiento. Nosotros teníamos un mundo que conocíamos el mundo, cómo se accede a la justicia, cómo se implementa un proceso, cómo se litiga, cómo es la litigiosidad, que habló el magistrado Álvaro tan claramente. Conocíamos cómo dar clase, conocíamos cómo eran nuestros alumnos, conocíamos todo lo que estaba a nuestro alrededor, lo conocíamos y lo manejábamos. Y en un momento dado, por situaciones no claras todavía, sabemos que hay una pandemia, pero ni siquiera sabemos cómo se produjo, ni cómo van a terminar siendo el juicio histórico de las responsabilidades de esto que estamos viviendo. De repente ese trastocamiento nos lleva indefectiblemente a pensar hacia dónde vamos, cómo nos vamos a proyectar, porque la realidad es que es muy difícil en este momento poder hacer más que una reflexión, pero nuestra obligación dentro del ámbito de las ciencias jurídicas y trabajar en líneas de lo que somos los juristas, o queremos serlo, es cuáles van a ser las propuestas que vamos a dar sobre esta realidad que nos ha impactado. Una vez que resolvimos el impacto, tenemos que hacer algo.
Yo creo que lo que nos ha fallado y que queda muy claro en el escenario de las reflexiones y presentaciones de los queridos profesores que hablaron previamente, es que lo que falla es el diálogo. Nosotros no dialogamos, hemos creado una discursiva del diálogo, pero no una práctica del diálogo. Y en esa práctica del diálogo es donde yo creo que está puesto el centro del nuevo paradigma. El paradigma desde lo que es el derecho, lo que es enseñar derecho y aplicar derecho, va a comportar una nueva construcción del sujeto. Una construcción donde tal vez, no sé si anular los nacionalismos, Ricardo tiene una posición muy crítica con respecto al tema de los nacionalismos, yo no la tengo tan crítica esa posición, pero eso ya lo sabe Ricardo, pero la realidad es que estamos frente a un alto desafío donde la integración jurídica indefectiblemente tiene más peso en la balanza que el nacionalismo jurídico. Esto sí lo veo como una evidencia. O sea, no una radicalidad en el criticismo, pero sí una evidencia. La integración jurídica hoy se torna un canon indefectible del diálogo regional. O sea, nosotros, y hablo a nivel región, y que de esto habló claramente César, hemos acogido en nuestras constituciones, en las últimas formas concretamente constitucionales, un aparato de derecho internacional que ha fortalecido, buscó fortalecer concretamente la realidad de los derechos humanos en cada uno de nuestros estados. Pero no menos cierto es que la aplicación desde el trabajo que hace el magistrado Álvaro, que concretamente en su función social él aplica el derecho. No estoy hablando de eso, estoy hablando de vivir en una integración jurídica, de vivir en los derechos humanos. Y ahí es donde yo creo que la pandemia nos ha hecho una crisis muy seria. Si nosotros vamos a aplicar esta mirada que yo les propongo en lo que es el planteo de la enseñanza del derecho, concretamente, porque para aplicar derecho primero hay que formar operadores jurídicos, que de esto hablaba el magistrado Álvaro, César y Ernesto. Si vamos a aplicar derecho, tenemos que formar a quienes apliquen el derecho. Para formar a quienes apliquen el derecho, tenemos que pensar qué contenidos vamos a trabajar del derecho. Y aquí entonces yo digo que la propuesta, que no la digo yo, es algo que está viniendo dentro de la educación en cánones internacionales, sería la propuesta de un paradigma de aprender toda la vida. Eso que estábamos tan seguros y seguras de que conocíamos, hoy sabemos que no conocemos y que en el día a día tenemos que ir aprendiendo. O sea, un paradigma de aprendizaje continuo a lo largo de toda nuestra vida, no terminar en la escolarización, que de repente universitariamente, que se le pone 5 o 6 años, y uno cierra, y después hace una maestría, y cierra, y hace un doctorado, y cierra, y se internacionaliza con algún conocimiento más, y cierra. No, lo que tenemos que empezar a entender es que estamos aprendiendo continuamente, y en ese continuamente todo el saber lo vamos a ir trabajando en integración. Es un paradigma que está sustentado en 4 pilares que fortalecen el ser, el hacer, el aprender y el vivir conjuntamente. Cada uno de estos pilares implica una esfera, un enfoque de cómo el sujeto se vincula con el conocimiento. En todos, la vinculación, la relación está dada por la aplicación práctica y cotidiana, no es teórica. Cuando Ricardo comentaba cómo puede ser que las universidades y concretamente las facultades de ciencias jurídicas o de derecho, como las llamemos, no incluyen en sus currículas el arte, no incluyen el cine, incluso los dejan de lado, se desestima como una fuente de conocimiento. Bueno, ahí es donde tenemos que empezar a cambiar la mirada. Si nosotros vamos a entender que el aprendizaje es de toda la vida, no solamente es atemporal en nuestras vidas, o sea, desde que nacemos hasta que nos morimos, sino que tenemos que empezar a receptar un montón de fuentes que hoy no están cientificadas. Si yo hablo de las fuentes del derecho, les pregunto a cualquiera de ustedes, tipo examen de primer año de la facultad, todos van a decir, bueno, la costumbre, la ley, la analogía. No, hoy tenemos que empezar a incrementar las fuentes del derecho sobre otras áreas y sobre otras vertientes, porque la realidad es que lo que es importante en un alumno, en una alumna, no es si leyó
mucha obra, sino si comprende su realidad y tiene capacidad de anticiparse a los desafíos que va a vivir. O sea, si somos buenos docentes, el buen docente tiene que perseguir ese objetivo. Si a eso se le suma una erudición, será una forma de plantarse en la realidad, pero no puede ser la única o la que sustituya. Entonces, creo que cuando estamos enfrentando, se plantea, o sea, a mí me toca como estar en las dos aguas, hago docencia e investigación y por el otro lado ejerzo la profesión. Por ende, me ha tocado en esta pandemia observar la tensión en los dos ámbitos, cómo es el acceso a la justicia y la gran complejización que comportó para el escenario de los estrados y los juzgados, toda la tecnologización del proceso, este acceso a la justicia a través de las digitalizaciones, de esto que decía Ernesto, de las videollamadas, de las audiencias tecnologizadas, todo esto que ha sido un aparato de terrible conocimiento que hubo que hacer a velocidades, porque los magistrados como Álvaro me podrán decir bien, cuánto en velocidades, en menos de días y meses tuvieron que empezar a incorporar conocimientos prácticos de hasta cómo usar una videollamada, o cómo hacer un sistema de seguridad informático que no vulnerara el secreto que comporta una causa. Entonces hubo que hacer ese tipo de conocimiento profesional que refiere al ejercicio del letrado, la letrada, y por el otro lado nos tuvimos que plantear la relación, el vínculo docente-alumno, alumnos-docentes, y esta nueva forma del aprendizaje. Nosotros en este momento estamos acá, y mientras estamos hablando en esta presencialidad remota, esto está saliendo por Face en vivo. Entonces, fíjense de repente que somos 7 personas que estamos interviniendo acá, y que menos, si yo les dijera que del 20, se lo hubiera dicho el 15 de marzo, ¿saben? De 6 meses vamos a estar en una videollamada con un vivo en Facebook y vamos a estar, me hubieran dicho, no, Verónica, vos estás en cualquier cosa, y sin embargo fue así. Entonces, creo que la resistencia, esta cosa de encerrona, de eso nacional, que hablaba César y que hablaba Ricardo, sí, es una realidad, hay que romper eso. Eso tenemos que sacar, eso es un paradigma anterior, que no es ni bueno ni malo, funcionó en otro momento del universo. Hoy estamos frente a un cambio. Yo cuando tengo que dar en teoría del Estado, los cambios epocales, siempre uno, desde la referencia histórica, dice, bueno, hubo, qué sé yo, cayó el Imperio Romano en Occidente, o cayó el Imperio Romano en Oriente, entonces eso justifica el medioevo, eso justifica el pasaje a la modernidad. Yo quisiera saber si dentro de 50 años, no les digo más, esto que estamos viviendo no va a ser un cambio de época, y va a conformarse, ¿por qué? Porque se está constituyendo otro paradigma, y el paradigma que se está constituyendo, nosotros ya lo estábamos arrastrando desde la discursiva de esta última contemporaneidad, pero ahora lo tenemos que poner en práctica. Ahora tenemos que poner en práctica que ya esa ignorancia de la que se jacta Ricardo, bueno, ahora es así, vivimos en la ignorancia, y la ignorancia nos abre como desafío a aprender continuamente. No vamos a dejar de aprender porque damos clases. Tenemos que seguir aprendiendo y aprendiendo más, y aprendiendo hoy del alumno. El alumno hoy está, ya no es empoderar al alumno, como se decía antes, antes de hace 3, 4 años atrás. Hoy el alumno está marcándonos a nosotros el paso de la dinámica de cómo formarlo. Si un alumno no accede a un libro porque no le resulta amigable, no podemos cerrarle la puerta al conocimiento, porque no le resulta amigable un libro. O sea, es nuestra responsabilidad cómo hacemos para que el saber y el conocimiento pueda ser accedido a esa persona con otra herramienta. Entonces, esto es una crisis que nos está llevando a replantearnos a todos, los que estamos en la abogacía, los que ejercemos la docencia, los que investigamos, los que vivimos en este mundo, nos tenemos que replantear claramente si estamos dispuestos, uno, a dialogar no porque queda bien, a dialogar en la diversidad, en lo antagónico incluso, o sea, en esta parte de donde tensamos, porque cuando nos llevamos bien, venimos todos geniales. El tema es cuando no nos llevamos bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿No vamos a disparar a través de una computadora? No hay forma. Entonces, tenemos que pensar cómo vamos a encarar el diálogo. Tenemos que aceptar que el aprendizaje es vida. Tenemos que entender al otro en una otredad que muchas veces nos lleva a tener que pensarnos en qué realidad está ese otro. Nosotros tal vez en este momento nos estamos viendo así
cara a cara, y creemos que estamos todos en la misma realidad. Y tal vez seguramente estamos en la misma realidad, pero cuando tenemos un alumno, o tenemos un cliente, o el magistrado tiene un caso, no sabe frente a qué está, no sabemos frente a qué estamos. Entonces vamos a tener que ver al otro haciendo un esfuerzo enorme de salirnos y empezar a trabajar desde la realidad tercera, que es la que ahora nos está impeliendo, nos está instando a ese nuevo conocimiento y aceptar un vivir en conjunto. Un vivir en conjunto desde las diferencias es muy difícil, pero es un trabajo de las democracias constitucionales actuales. Nosotros en todos los países estamos sosteniendo que vivimos con grandes crisis de democracia, grandes crisis de representatividad. No sé si esto es algo malo, lo que estamos dándonos cuenta es que ya no nos funcionan paradigmas anteriores. Entonces tenemos que empezar a pensar los paradigmas que realmente nos resuelvan, nos enmarquen de alguna manera, nos contengan lo que ahora estamos viviendo. Entonces, la propuesta y el comentario, digamos, para terminar, André, cumplirte con el horario, la propuesta que les dejo, tomando como hilo conductor las brillantes exposiciones y presentaciones, porque son 4 juristas, o sea, ya estamos con gente consagrada, entonces aprender de la gente consagrada, pero la realidad es dialogar en un paradigma de aprendizaje de toda la vida. Esto significa la aceptación de un otro en cualquier manifestación, cualquier emergencia de colectivo, en tanto y en cuanto se marque en criterios de derechos humanos y de democracia. Si esto lo podemos, no les digo hoy, es una propuesta, si esto lo podemos ir trabajando, posiblemente esa integración jurídica sea mucho más natural de lo que creemos, y esa encerrona que de repente plantean estas aplicaciones más de tipo nacionalistas o locales, puedan ir como, no les digo desvaneciéndose, pero acoplándose a esta nueva modalidad que propuso Ricardo, que propuso César, que propuso el magistrado Álvaro, que propuso Ernesto, y que Andrea, que es la gran coordinadora del seminario, nos ha brindado en este espacio donde ni desventajas ni desesperanzas, desafíos, autocrítica y una altísima proyección de un compromiso de integración jurídica y social. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Verónica, por sus reflexiones. Ha sido un verdadero placer escucharla a usted y compartir con todos ustedes esta magnífica tarde en este tercer encuentro del Seminario Internacional entre la UNAM y la UBA. Bueno, los invitamos a que nos acompañen también el próximo viernes, ¿sí? El tema del próximo viernes es verdaderamente interesante, como todos. Será un buen disparador hablar sobre las consecuencias jurídicas de los estados de excepción en la pospandemia. Por la Universidad de Buenos Aires encontraremos como disertantes al doctor Daniel Sapsay y la doctora Adelina Loiano. Y por la Universidad Nacional Autónoma de México nos acompañarán con sus disertaciones el doctor Ricardo Amezcua Galán y la doctora María de los Ángeles Rojano Zabalza. Así que será un verdadero placer volver a encontrarnos nuevamente el viernes próximo, y le cedo la palabra al doctor Ernesto Contreras Lamadrid para que por el Seminario de Derecho Procesal y nuestra anfitriona, la Universidad Nacional Autónoma de México, pues cierre el encuentro de hoy. Ernesto. Muchas gracias, Andrea, por tan amable presentación y tan amable terminación de este evento. Agradeciéndole nuevamente a todos los ponentes, a la doctora Verónica Lescano y al maestro César Astudillo Reyes, su exposición. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerles su presencia, su preferencia en este ciclo de conferencias de este seminario organizado por el Seminario de Derecho Procesal y por el Colegio de Profesores de Derecho Procesal. Agradeciéndole siempre a las autoridades de la Facultad de Derecho, a nuestro director, que nos permite llegar con ustedes y llevarles a cabo estos contenidos que me parece de muy alto nivel, y como señala el maestro César Astudillo,
con mucha agudeza del doctor Ricardo Rabinovich, que nos hace ver y sobre todo ponernos a pensar todas las consecuencias que esto trae consigo. Y bueno, como bien señala Andrea, nos vemos en la siguiente sesión del día 23 de octubre con estos magníficos ponentes, como se ha destacado en este seminario, agradeciendo su presencia. Y bueno, pues con estas palabras damos por terminados el ciclo, la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Mac. Gracias. Buenas tardes, gracias. Hasta luego, buenas tardes.